¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Leandro, Javier, ¿cómo están? Karina, Hola, ¿cómo buenas están, noches a todos chicos? y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adriana, Miriam, Cintia, Emilce. Un placer que estén acá todos. Vamos a comenzar. Somos muchísimos los que están anotados hoy, pero si esperamos al 50%, se nos va a hacer muy tarde. Y no quiero desaprovechar al doctor Manetti. Ningún minuto. Cuanto más minutos tengamos, mejor. Bueno, primero les comento, recuerden que tienen que identificarse con el apellido como mínimo, por favor, si no, lamentablemente los vamos a sacar de la reunión hasta que se identifiquen como tal. Les voy a pasar los audios. ¿Tienen los audios abiertos? También les voy a pedir, por favor, gracias como siempre por acompañarnos. Y acá tengo mi ayuda a memoria, que son los avisitos parroquiales. Bueno, mañana tenemos Casasco, miércoles, en donde vamos a ver complicaciones microvasculares asociadas con la diabetes. El día 7 nos va a acompañar el doctor Esteve Dublín, que vamos a ver, vamos a tratar el tema de medicina ortomolecular. A partir del día 12, que es el martes que viene, comienza un nuevo curso de la doctora Perkins, que se va a dar todos los martes, desde el 12 hasta el 2 del 11, que es peritaje toxicológico para farmacéuticos y bioquímicos. El día miércoles 13, dolor pélvico, con el doctor Caradonti a través de Casasco. El día 14, jueves, por suerte, aleluya, conseguimos la conferencia de monoclonales, 14 de octubre. El día 25 de octubre, clozapina con la doctora Viviana Bologna. En noviembre tenemos, primero, a partir del 18, la Comisión de Industria del colegio hizo un ciclo de conferencias, pero que debido a la gran cantidad de cursos que tenemos, va a iniciar la primera charla el día 18 y luego se van a continuar dando todos los lunes de noviembre. Son 5 charlas. El día 11 y el día 18, que es jueves, vamos a tener, se preparó junto con la Comisión de Distribución y Logística, nuevamente un curso con el licenciado Taubaso, y el día martes y 16 son otras 2 conferencias también, pero totalmente distintas, con él y un ayudante. El 15, recuerden que nos queda la segunda parte de gestión de residuos peligrosos. La primera fue ahí, estuvo realmente fuera de serie. Los que estuvieron lo habrán disfrutado, los que no estuvieron se pueden anotar, porque pueden aprovechar la segunda parte. Y ahora a lo que nos compete. ¿Qué tema, no? Parece que fuera un tema un poco trivial, pero me parece que es algo de lo que nunca vamos a terminar de conocer, porque nosotros no hemos nacido ni siquiera en Asia, nosotros por eso no somos parte de esa cultura, y no sé si tampoco ellos sabrán, uno alcanzará a saber realmente todo lo que puede llegar a dar y todo lo que puede dar el saber de la medicina tradicional china. Yo estaba pensando hoy, después el doctor Manetti me va a contestar seguramente, estaba pensando como que ubico a los chinos en el Asia, en la época, ¿no? A los egipcios
los ubico en la zona de África. Como que en todas partes hubo esa eclosión de ciencias y de gente de tanta visión y de tanto saber, ¿no? Aquí tuvimos mayas, aztecas, se me están yendo los otros, mayas, aztecas y los otros... Incas. Incas, los incas en el Perú, claro. Otro reino, Sol, otra maravilla, que han hecho cosas impresionantes. O sea que bueno, en todos lados hubo para la misma época genialidades. El doctor Marcelo Aitor Manetti, que nos acompaña hoy, es médico, traumatólogo y emergentólogo, recibido en la Universidad de La Plata. Es introducido en el tema de la medicina tradicional china a través de su padre, cuando contaba 14 años, con el profesor, el doctor Roberto Gianella. Fue asesor del doctor Wang Shu en la Asociación de Acupuntura China en Argentina hasta el año 2000, cuando lamentablemente fallece el doctor Shu. Miembro fundador de la Asociación de Fitomedicina, acompañando a nuestro querido doctor Alonso, fundador también junto con él de la Asociación Argentina de Quiropraxia, Osteopatía y Reflexoterapia. El doctor es fundador del Centro de Estudios de la Tradición. Bueno, este es un pantallazo para decirle y para darle la bienvenida a nuestro querido doctor, que realmente es un placer hoy meternos un poquito en esta medicina que es complementaria y que tanto puede hacer y tanto puede ayudar, ¿no es cierto? Bienvenido, Marcelo, gracias por estar. Gracias a vos por la invitación y bueno, y a todos los presentes por el interés, ¿no es cierto? Así que cuando vos digas... Cuando vos digas también, ya estamos, lo único que tenemos que hacer, Marcelo, es compartir pantalla. Perfecto. Así que empezamos, no Dale. hay ningún problema. Perfecto. Primero voy a hacer una pequeña introducción así y después... Manejalo. Somos tu tribuna. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación, Silvia, gracias por el interés a todos. La idea es básicamente hacer un paneo, un pantallazo de la medicina tradicional china en cuanto a un poco en qué consiste y qué puede aportarnos, y además, digamos, darle una mirada en cuanto a su ubicación en el conjunto, en el contexto, ¿no? Por eso me encantó cuando Silvia dijo medicinas complementarias, porque eso es algo que con el doctor Alonso, a mi amigo personal, que es quien nos presentó precisamente, históricamente no nos gustaba la denominación de medicinas alternativas, porque lo de alternativo da como la sensación de que o elegís una cosa o elegís la otra. En cambio, complementario es, bueno, además de lo que estés haciendo, hay algo más para aportar. Bueno, obviamente no los voy a aburrir hablando de historia de la medicina tradicional china por dos razones. Una, porque es un plomo. Y segundo, porque en realidad no se la conoce detalladamente. O sea, es tan antigua que, para que se den una idea, el libro más antiguo de medicina tradicional china, el clásico, se llama Nei Qing o Nei Qing, que significa libro de lo interno. Nei significa interior, interno, Qing o Qing significa varias cosas, entre ellas significa libro, ¿no? El libro de lo interno, y se le atribuye a un emperador, el Wang Di, el emperador amarillo. Se supone
se supone que es un texto que tiene, minuto más, minuto menos, unos 6.000 años, digamos. Y, digamos, esta es una... Obviamente no voy a ponerme a leerles el libro, pero para que se den una idea, miren cómo empieza, miren cómo empieza, para que se den una idea. Por eso le digo que es imposible hablar realmente de la antigüedad. En este texto, escrito hace 6.000 años se supone, dice: en los tiempos antiguos, la gente de los tiempos antiguos conocían la manera de vivir y bla, 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 y empieza a desarrollar la medicina china. O sea, hace 6.000 años hablaba de los tiempos antiguos y le adjudican el origen de todo esto al contexto filosófico del taoísmo, cuyo libro fundamental es el Tao Te Ching, que tampoco se sabe exactamente cuántos miles de años tiene, digamos. Entonces, digamos, cuando uno lee a veces historia de la medicina tradicional china, y bueno, cada uno la cuenta a su manera. Por eso no los voy a aburrir con eso, y ahora sí, voy a compartir pantalla, y vamos con un PowerPoint, vamos a ir recorriendo los temas fundamentales. Se imaginan que obviamente no los vamos, algunos los vamos a desarrollar un poquito, porque son los temas fundamentales, pero digamos que, para que nos demos una idea, un curso breve, sintético, de este PowerPoint es la síntesis de un curso sintético. El curso sintético dura un año, más o menos, y es sintético, porque si hiciéramos la carrera como se hace en China, duraría varios años. Lo que pasa es que en Argentina no hay una legislación que, digamos, oficialice. Por eso no tiene ningún sentido en Argentina, digamos, decir carrera de medicina tradicional china, porque se supone que una carrera tiene que ser algo oficial, ¿no es cierto? De algo que esté legislado. De hecho, el doctor Alonso fue, y en su momento tuve el honor de que me invitara a participar, el impulsor de un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso, imaginás, fue en el año 2001, o sea, está durmiendo en el Congreso ese proyecto de ley para legislar de manera razonable y oficializar de manera razonable las medicinas complementarias, ¿no es cierto? Para que, digamos, una persona que quiere estudiar eso tenga, digamos, un aval oficial y además un programa de estudios, ¿no es cierto? Una cosa... En fin, estamos en Argentina, ¿es así? Bueno, en fin, entonces, permítanme compartir con ustedes un PowerPoint. Espera que voy al inicio del PowerPoint. Dígame, por favor, si se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Lo que voy a hacer es, voy a achicar acá para que poder desarrollar el PowerPoint. Bueno, la medicina tradicional china, digamos, no es solo una técnica, sino que está enmarcada en una concepción filosófica también. Por eso hablamos de una, digamos, nosotros la vamos a abordar al estilo occidental, no al estilo oriental, porque el estilo oriental de abordarla es para nosotros, que estamos acostumbrados a, digamos, empezar con los conceptos básicos, la teoría, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No sé, en la carrera de medicina empezamos por anatomía, después seguimos por fisiología. Bueno, no es la metodología tradicional de ellos. Nosotros vamos a abordarlo con nuestra metodología. Entonces vamos a hablar de que hay una teoría que contiene conceptos cosmológicos, porque la finalidad, según el Neiching, la finalidad de la medicina tradicional china es
permitirle a las personas conservar, y ese es el aspecto preventivo, o recuperar, y ese es el aspecto terapéutico, la salud, entendiendo la salud como un equilibrio entre lo psíquico, lo somático, lo energético y lo espiritual. Fíjese qué interesante. Digamos, en la actualidad nos sentimos orgullosos de haber descubierto la psicosomática, de haber descubierto la relación entre lo psíquico, lo somático, lo energético. Bueno, para ellos ya eso lo daban por hecho, lo daban por hecho. Por eso es una verdadera psicosomática. Es muy interesante. Eso fue lo que me atrapó cuando lo escuché al doctor Roberto Gianella dar una conferencia. Yo tenía 14 años y cuando habló de todas esas cosas me enamoré de la medicina tradicional china y le fui a pedir que me enseñara. Y fue él tan amable realmente porque yo era un pibe de 14 años, ¿te imaginas? ¿No es cierto? Y tuvo la bonomía, la amabilidad de empezar a enseñarme realmente. Él formaba parte de la Sociedad Argentina de Acupuntura, ya en aquella época. Él se había formado en Francia, en Argentina el único lugar para formarse, y era solo para médicos, era la Sociedad Argentina de Acupuntura. Bueno, los conceptos cosmológicos, concepto de Tao. El Tao, la palabra Tao significa sentido, es decir, dirección, sentido. Entonces, pero como en chino todas las palabras pueden tener múltiples significados, también puede representar a la divinidad, al cosmos, a la totalidad del cosmos. Y por eso se dice que Tao está concebido o conformado por Bu-Chi y Tai-Chi, donde Bu-Chi, o sea, esto no es arbitrario que lo traigamos. Bu-Chi significa no haber. Sería como en la teoría del Big Bang, el estado previo al Big Bang, ¿no? Y Tai Chi significa gran principio, el origen de todo lo que existe. Entonces, lo que se dice es que todo este universo que conocemos, incluidos nosotros y todo el resto de los seres, animados e inanimados, porque para la medicina tradicional china, seres vivos somos todos, incluidos los seres inanimados. Entonces todo está en Tai Chi. Y esto que decía Silvia de cómo en todas las culturas había sabiduría, justamente, ¿cómo empieza la Torá en hebreo? ¿No es cierto? Bereshit, dice, que se lo traduce en la Biblia como en el principio, que no significa tipo cuento de niños, había una vez al principio de los tiempos, no, en el principio, dentro del principio, con lo cual, para la medicina tradicional china, el concepto de Tao y de Tai Chi es fundamental porque justamente Tai Chi está formado por estos dos cositos que vemos acá, que dice Yin y Yang. Yin y Yang son los dos componentes de Tai Chi. Tai Chi, el gran principio, por supuesto, es algo que no se ve, algo que no se toca. Es donde nos movemos, el universo, el cosmos. Entonces, todo en la naturaleza puede ser clasificado en dos aspectos que son pares complementarios. Yin y Yang. Originariamente, la palabra Yin designaba lo que estaba en la oscuridad, en las sombras, y la palabra Yang designaba lo que estaba iluminado por el sol, lo que estaba a la luz. Y todo es clasificable en Yin y Yang. No es
el concepto de yin y yang, no son conceptos cualitativamente, no hay que, no son, son pares complementarios, digamos. Todos tenemos órganos yin y órganos yang, aspectos yin y aspectos yang. Y la salud nuestra se evalúa a la hora del diagnóstico justamente evaluando el estado de vacío, es decir, ausencia de energía, que sería un estado deficitario. Entonces decimos que tal órgano o que tal parte del cuerpo está en vacío, o el exceso. Cuando se clasifica todo, los chinos eran formidables clasificadores de todo lo que existe. Silvia, te hago una pregunta. Cuando aparece una pregunta en el chat, ¿vos querés que la responda cuando aparece o al final de todo? ¿Te acordás que lo hacíamos al final de todo? Bárbaro. Porque las iba leyendo, hay algunas que se van repitiendo y a veces sucede que preguntan antes de que vos expliques. Entonces vamos a explicar. ¿Sabes qué? Ya que estás en esto e interrumpiste, no me animaba, lo iba a anotar como pregunta. ¿Cómo puede ser que pudieran diagnosticar tomando el pulso? ¿Viste qué interesante? Es Sí. muy interesante. Esa ¿Pero qué pregunta tiene que ver con esto? tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Buscan en el pulso aspectos yin y aspectos yang. Por ejemplo, si el pulso es superficial o es profundo, si es duro o si es blando, si la arteria que estás midiendo es ancha o finita, si el pulso es muy rápido o muy lento. Y todo eso aporta información porque, digamos, el mismo síntoma, lo que hace la medicina tradicional china con respecto, digamos, el mismo síntoma que la medicina occidental. A ver, hablemos de la ictericia, por ejemplo, ¿no es cierto? Me pongo medio verdoso amarillento, ¿no es cierto? Entonces, para la medicina occidental, si me pongo medio verdoso, o sea, más bien a predominio verdoso, obviamente, como criterio diagnóstico inicial, cualquier médico de la medicina occidental piensa en el hígado, en la vesícula biliar, ¿no es cierto? En la medicina tradicional china también piensan exactamente en lo mismo. La diferencia está en que en la medicina tradicional china el diagnóstico va a ser de tipo energético. Van a pensar si el hígado está en vacío o en plenitud. Y para eso tienen el diagnóstico, que no es solo los pulsos, sino a través de un interrogatorio, la observación, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Y lo de los pulsos es muy interesante porque Occidente también mide pulsos, obviamente, pero mide las mismas cosas. Mide el pulso si es ancho o finito, el pulso filiforme para la medicina occidental tiene importancia, digamos, ¿es cierto? O si es muy rápido o si es lento para la medicina occidental tiene importancia. Las conclusiones que se sacan y el abordaje terapéutico y diagnóstico es diferente. Complementario, no son uno en vez del otro, sino que pueden complementarse pero perfectamente, ¿no es cierto? Eso es lo interesante. No, digamos, no tendría sentido meternos en el ultradetalle de cómo se miden los pulsos, porque eso solo nos llevaría, para que te des una idea, en un curso, la medición de pulso solito lleva 2 clases de 2 horas, para que nos demos una idea. O sea, por eso estamos haciendo como una introducción, ¿viste? Lo más rápida y sencilla posible. O sea que todo, en última instancia, va a ser yin o yang, digamos.
tanto en la clasificación de lo saludable como en la clasificación del diagnóstico patológico. Y la base de esto, de nuestra existencia, del ser humano, conforma esto que se llama la gran tríada. La gran tríada. Cielo, tierra, hombre. Hombre entendido como ser humano simplemente. Tian, Ti, Hen. Cielo, tierra y hombre. Y se dice entonces que la tierra sostiene, el cielo cubre y el ser humano hace el puente. Para hacer ese puente, el ser humano, digamos, tiene que tomar en cuenta a Tao, que es el contexto, justamente está citado en el Nei Ching, en el libro de la medicina tradicional china, y los conceptos en la tierra, porque tierra es el nombre que le dan, en realidad no solo a la... Nosotros decimos tierra y pensamos en nuestro planeta, pero cuando la medicina tradicional china hablaba de tierra, tierra sí era nuestro planeta, pero también era todo lo, por decirlo de alguna manera, tangible en el universo. Y lo no visible o intangible, lo energético, lo espiritual, era lo que denominaban cielo. Entonces, el diagnóstico consiste en evaluar yin y yang en el ser humano en relación armónica con su entorno, la tierra y el cielo. Con lo cual, hasta podríamos decir que es una verdadera concepción ecológica. Permítanme, sin entrar en detalles, miren la pregunta que el emperador amarillo le hace a su primer ministro, que era el gran médico, ¿no es cierto? Miren la pregunta que le hace. Dice, las enfermedades de las personas de hoy en día es hace 6.000 años, dice, el libro está escrito hace 6.000 años. Las enfermedades de las personas de hoy en día se deben a un cambio en los entornos naturales o es culpa del hombre. ¿Qué tal? Es como si estuviera hablando del cambio climático. Es como si lo hubieran escrito anoche el libro. Es genial, es genial. Yo, digamos, lo vivo con un entusiasmo que no desapareció nunca. Desde los 14 años este entusiasmo no desapareció nunca, ¿no? Y se lo debo al doctor Gianella, sin ninguna duda, que fue realmente mi gran mentor. Los conceptos antropológicos, el concepto de energía, chi, ki, o kia, esta es una, digamos, fonética, ¿no es cierto? La traducción simplemente fonética, ¿no? De el concepto de energía. Está bien traducido como energía. Hay algunos textos occidentales que dicen que no debería traducirse como energía, que está mal traducido, porque la palabra ki significa soplo, literalmente significa soplo, literalmente. Pero justamente la palabra energía alude en griego, en ergeion, fuerza interior. Es aquello que no se ve, pero que en realidad hace que todo exista y se mueva. Por lo tanto, no es solo el ser humano el que tiene ki, chi, energía, sino que es todo en el universo, ¿sí? Y entonces, esta energía que está en los animales, en las plantas, está en el cosmos, en todo el cosmos. Bueno, en nosotros, los seres humanos, ahora sí, se lo puedo clasificar en 8 aspectos. Así como cuando estudiamos anatomía, estudiamos, bueno, los órganos, el sistema arterial, el sistema venoso, el sistema linfático, el sistema nervioso, nosotros cada cosa, digamos, como Jack el Destripador, lo estudiamos por partes, ¿no es cierto? Pero en realidad forman una unidad.
Esto es lo mismo. Y lo denominan así, mirá, Ba Feng, 8 vientos. Acá está otra vez la palabra soplo, ¿viste? 8 vientos. Y entonces hablan del Jing. No vamos a entrar en el ultradetalle de todo esto porque, de nuevo, hablar solamente de los 8 vientos también en un curso habitual nos lleva 2 clases, por lo menos. Pero simplemente mencionémoslos. Jing, Jing ancestral, es la energía que hemos recibido una vez que nacemos y nos queda como remanente. ¿Vieron como el ADN? Que en última instancia es lo que recibimos y se fue formando del óvulo y el espermatozoide de nuestros padres. Bueno, el gen ancestral es la energía, el capital energético que recibimos de la unión de la energía paterna y la energía materna en el momento de la fecundación, y que cuando nacemos nos queda como capital energético. Y por eso, una de las grandes frases de la medicina tradicional china es cuidar el Jing, nutrir el Qi, y ahora vamos a decir, vamos a completarlo, para que se exprese el Shen. ¿Qué es cuidar el Jing? Hacer una vida, o sea, no malgastar, no es no usar la energía, es no malgastarla. Los que somos jovatos, yo hablo en plural, no los veo a todos, ¿no? Pero bueno, los que somos de allá de la década de setentosos, hacíamos bastante malgasto de nuestro Jing, desde todos los puntos de vista, ¿no? Nos portábamos mal, digamos. Cuidar el Jing. Nutrir el Qi. El Qi, ¿de dónde obtenemos el Qi? La energía para movernos en la vida. Del aire y de los alimentos. Ok, entonces eso es lo que nutrirlo. Nutrirlo puede ser a través de prácticas respiratorias, y ahí surgen las prácticas respiratorias del Qigong, el Qigong, que es la parte preventiva, el Tai Chi Chuan. ¿Viste? Cuando vos ves a los chinos haciendo los movimientos, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera están cuidando su chi, nutriendo su chi. Pero también significa alimentarse bien, respirar bien. Ahora bien, cuando la persona por algún motivo enferma, quiere decir que el equilibrio entre lo psíquico, lo somático, lo energético y lo espiritual, el equilibrio, porque la medicina tradicional china concibe a la salud igual que la concebía Hipócrates, como equilibrio. ¿Sí? De hecho, la palabra enfermedad viene del latín, infirmitas, pérdida de la firmeza, pérdida del equilibrio. ¿Sí? Entonces ahí es donde entramos nosotros en la medicina tradicional china con algunas herramientas terapéuticas que ahora después las vamos a mencionar. Los 8 vientos, entonces, que son los aspectos que la energía adopta en el ser humano, son el Jing, ancestral y sexual. Ancestral ya dijimos, el que hemos recibido de nuestros padres y queda como capital energético. No es renovable. Ese no es renovable y ese es el que, cuando se nos termina, se terminó la batería, se nos acabó la pila. Sí, literalmente. Se terminó la historia. ¿Sí? Por eso cuidar el Jing, ¿no es cierto? A mí me causa mucha gracia porque cuando menciono esto de cuidar el Jing, yo tenía una bisabuela, que llegué a conocer, una bisabuela mía. Mi bisabuela, la que yo conocí y voy a mencionar ahora, en realidad era, o sea, mi bisabuelo era su tercer marido y no había enviudado, se había separado mi bisabuela en aquellas épocas. ¿Y sabés qué decía mi bisabuela? Hay que cuidar la flauta, que la serenata es larga.
Entonces, cuando yo escuché por primera vez que hay que cuidar el yin, no pude dejar de acordarme de mi bisabuela. Bueno, el yin ancestral. Ok, ese no es renovable. Podemos hablar horas de eso. El yin sexual. El yin sexual es lo que Freud llamaba la libido, que es la energía en parte psíquica, en parte somática, ligada a lo sexual, no solo a la actividad sexual, sino ligada a todo lo que tiene que ver con las características, con las hormonas, con todo lo neuroendocrino que implica lo sexual. ¿Sí? Yong-chi, Yong-chi. Esto es, ¿qué hace cada órgano con la energía que obtenemos del aire y de los alimentos? Obtenemos chi, del aire y de los alimentos. Ok. Y eso se distribuye en los diferentes órganos. Cada órgano, digamos, es una especie de laboratorio donde el chi, donde esa energía, se elabora para que cumpla ciertas funciones ligadas a las funciones de cada órgano. En eso no se diferencia mucho de la medicina occidental, ¿no es cierto? Donde cada órgano cumple una función, digamos, específica, ¿verdad? Wei, lo que acá se llama wei, así como nei, dijimos hoy, significaba interno, wei significa externo. Y es una forma de chi que tenemos en nuestro cuerpo que recubre toda nuestra superficie, toda nuestra piel, nuestro tejido celular subcutáneo, nuestras fascias, nuestros huesos, nuestros músculos y nuestros órganos. Y es el chi defensivo, es el que nos permite, digamos, precisamente soportar el frío, el calor, la humedad, el viento, los golpes. Es el que nos permite cicatrizar más o menos rápidamente, tener mejor resistencia a la enfermedad o no. Y tiene mucho que ver para la medicina tradicional china. No nos vamos a meter en el detalle porque nos llevaría muchísimo tiempo. La tremenda relación que tiene con el estrés. A principio de este año murió por COVID un amigo mío de mi misma edad, que nos hicimos amigos a los 17 años cuando ingresamos a la Universidad de Medicina. Si vos lo veías a mi amigo, que tenía exactamente mi misma edad, si vos lo veías al lado mío, le dabas 10 años menos que a mí. Porque yo, digamos, soy un compendio de patologías. Y él no. Pero yo también tuve COVID. Y acá estoy, con secuelas, pero acá estoy. Él no, él murió por el COVID. ¿Pero por qué? Porque su Wei Chi, si lo miramos desde este punto de vista, estaba muy debilitado. ¿Y saben por qué? Hacía 2 años que estaba con licencia psiquiátrica por estrés. El mayor productor de patologías, entre otras cosas, por supuesto, las patologías pueden ser traumatismos, intoxicaciones, hay todo tipo de causa. Pero ¿saben cuál es la principal causa de enfermedad para la medicina tradicional china? El estrés. No lo llamaban estrés, por supuesto, no lo llamaban estrés. ¿Sabes cómo lo llamaban? Enfermedad de causa interna. Y lo describían como desequilibrio emocional. El gran difusor del estudio del estrés acá en Argentina es el doctor, se me fue el nombre, López Rossetti, el doctor López Rossetti, amigo personal en su momento, es decir, porque yo trabajé en sus empresas y lo conocí mucho antes de que él se formara en esto. Él no estudió medicina tradicional china, pero sostiene lo mismo,
que el gran productor de patologías, en última instancia, porque deprime al sistema inmunológico, es el estrés. Acá no estoy diciendo nada nuevo, nada que las neurociencias no hayan. De hecho, la vez pasada, cuando hablamos de psiconeurobiología, hablábamos de esto, ¿no es cierto? Bien, el Wei Qi es esto. Mi amigo falleció porque tenía su Wei Qi irrecuperable. ¿Por qué? Porque estaba con licencia psiquiátrica por estrés. Bien, la sangre. La sangre para nosotros, a ver, la sangre para los chinos es la misma que para nosotros, ¿eh? Es lo que circula por arterias, venas y las venas. Pero para ellos es una forma de energía. Líquidos orgánicos. Líquidos orgánicos son todo el resto de los líquidos del cuerpo que se te ocurran, desde la orina, las lágrimas, la saliva, el líquido intersticial, ¿sí? Todo eso también es una forma de energía. El Qi, espera que voy a achicar acá para que se vea, Qi, esto, Y-I, Qi, eso ¿sabés qué es? El psiquismo, la mente en su conjunto. Y aunque nos resulte curioso, fueron, casi te diría, precursores del psicoanálisis, porque Qi, para la medicina tradicional china, la mente tenía un aspecto consciente y un aspecto no consciente. O sea, interesantísimo. Da para hablar horas. Y Shen, en última instancia, Shen puede significar, por un lado, el aspecto consciente del chi, de la mente, pero por otro lado, Shen es la partícula divina en nosotros. Para la medicina, después lo tomás o lo dejás, porque obviamente esto es indemostrable, pero es la partícula divina, es Tao. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos de Tao? Bueno, Tao, entendido como divinidad, bueno, una partícula de Tao en nosotros. Con lo cual, para la medicina tradicional china, nosotros somos una gotita en el gran mar de la divinidad. Como gotitas somos individuales, somos diferentes, somos seres individuales, pero la gotita está formada por agua. Como agua somos Tao, somos Dios mismo. Eso es el Shen. Entonces, ¿qué dice la medicina tradicional china? Que hay que cuidar el Jing, nutrir el Qi, porque la finalidad es que podamos expresar nuestro Shen, expresar a través de nuestra conciencia y darle un sentido, un Tao a la vida. Bien, y por eso considera como tesoros esto que acabamos de mencionar, los tres tesoros, Jing, Qi y Shen. La medicina tradicional china no puede actuar directamente sobre el Shen y tampoco actúa directamente sobre el Jing, actúa sobre el Qi. ¿A través de qué? A través de esto, anatomía energética. Los Qing Luo, los meridianos, que acá está, digamos, detallados, pero no vamos a entrar en el detalle. Son los canales por donde circula el chi en nosotros, que no son solo los que están en esas láminas. ¿Vieron esas láminas donde está el chino de frente, de espalda, de costado, con las rayas por donde circula el chi? Bueno, pero esos no son los únicos. Sobre esos canales o meridianos, y también fuera de esos canales y meridianos, están los puntos de acupuntura, en cuyo detalle tampoco vamos a entrar, pero que hay más de 1000 puntos en el cuerpo sobre los que podemos actuar. Y a través de esos puntos actuamos sobre los meridianos que están relacionados con los sanfu, los órganos y entrañas, las vísceras, los órganos. Hay una fisiología energética donde se relacionan todo esto que acabamos de hablar en 5 grupos, y por eso se llama teoría de los 5 elementos. Es una teoría psicosomática y energética que nos permite comprender la fisiología, la fisiopatología
hacer los diagnósticos y decidir los tratamientos. Hay, como en toda medicina, una etiología, es decir, una causa, un estudio de las causas. Y para la medicina tradicional china, la etiología de la enfermedad va a ser de causa externa, y acá entra todo lo que se te ocurra como externo. Traumatismos y cosas, digamos, agentes físicos y químicos. También ellos ya conocían algo que lo denominaban no externo, no interno. ¿Saben qué eran? Las bacterias y los virus y los hongos. Pero obviamente esto puede adaptarse a la actualidad. En la actualidad podríamos agregar como agentes externos los transgénicos, los agrotóxicos, los campos electromagnéticos, la contaminación electromagnética, la contaminación ambiental, la polución. Todo eso no está en el Neichin, porque en esa época, como patología, todo eso no existía. Podemos incorporarlo. Y eso sería la causa externa. Y la causa interna sería todo lo psicológico, lo emocional, el estrés, todo lo psicológico. Todo esto nos lleva a una fisiopatología energética, donde en última instancia no vamos a hablar de dominancia y contradominancia, porque para esto tendríamos que explayarnos en la teoría de los 5 elementos, que lleva un mes de desarrollo. Pero sí de esto vamos a hablar, de los vacíos y plenitudes. Vacío y plenitud va a ser el diagnóstico final que hagamos a través de los pulsos, como preguntó Silvia, sobre los órganos. Un órgano en vacío es un órgano al que le falta chi, le falta energía. Tenemos herramientas para ayudarlo. O un órgano en plenitud es el que no está demasiado sano, sino que está que explota, que revienta de energía, está congestivo. Tenemos herramientas para ayudarlo. Y dentro de la fisiopatología está el proceso de penetración de lo que llaman energías externas. Esto es cosas que nosotros conocemos también. Los enfriamientos, las insolaciones, o sea, todo lo que se llaman energías externas. Frío, viento, calor, humedad. Lo que mata es la humedad. El frío que cala los huesos, como decía la vieja campo. En la práctica tenemos un diagnóstico que tiene criterios de órgano y criterios de estado. Criterios de órgano son síntomas que nos orientan rápidamente a pensar en tal o cual órgano. Y los criterios de estado son también síntomas que nos orientan a pensar rápidamente si está en vacío o en plenitud. Una vez que le agarrás la mano, lo podés hacer coincidir y poner en paralelo perfectamente con la medicina occidental sin ningún problema. Son síntomas y signos que nos hacen pensar que tal órgano puede estar afectado. Y hay otros síntomas y signos que nos permiten pensar que ese órgano afectado puede estar en vacío o en plenitud. Después iremos a corroborar el diagnóstico presuntivo. Para eso tenemos la pulsología, que preguntaba Silvia, un interrogatorio, una lista de preguntas y respuestas, lo que se llama las 8 reglas, que no nos vamos a meter en eso porque no tendría sentido ahora, que son maneras de detectar el vacío o la plenitud de los órganos. Y todo esto nos va a llevar en última instancia, espera que esto lo voy a poner acá, y así no obstruye la imagen, un tratamiento energético con un cuadro de abordaje terapéutico que puede ser sintomático, igual que en la medicina occidental. El abordaje terapéutico puede ser sintomático o etiológico. Es decir, puedo ir a tratar la causa, etiológico, o mejorar el síntoma. Supongamos que mi motivo de consulta es que me duele mucho el cuello. Bueno, vos podés atenderme con medicina tradicional china a través de diferentes herramientas, que ahora lo vamos a mencionar, y aliviar mi dolor de cuello. O podés, a lo mejor, si tenés ganas,
indagar un poquito más profundo en el diagnóstico y ver si mi dolor de cuello proviene de la columna vertebral, es una hernia de disco, o a lo mejor tiene que ver con alguno de los meridianos que pasan por ahí, y justamente, por ejemplo, uno de los meridianos que pasan por ahí es el de vesícula biliar. Un síntoma occidental que no sé si todavía lo estudian en semiología, pero en mi época, viste, hablo bien como viejo, viste, cuando uno dice en mi época es porque ya sos un jovato. Bueno, en mi época, cuando yo era estudiante, uno de los síntomas de que la vesícula biliar o el hígado podían estar afectados eran las cefaleas superciliares. Era cefaleas frontales superciliares. ¿Saben qué meridiano circula por acá? El de vesícula biliar, precisamente. Qué curioso, qué casualidad, ¿no es cierto? Bien. Como herramientas terapéuticas vamos a tener la posibilidad de usar agujas, punción, dígito-presión, o sea, trabajar sobre alguno de esos más de 1000 puntos, porque digamos, una vez que hacemos el diagnóstico tenemos que determinar un tratamiento. Entonces, determinar el tratamiento significa elegir qué puntos vamos a utilizar. Y para trabajar sobre esos puntos tenemos entonces agujas, punción, dígito-presión, hacer lo mismo pero con el dedo, moxibustión, la moxa. La moxa es la estimulación calórica. La moxa es la estimulación calórica del punto a través de una herramienta que se las voy a mostrar acá. Esto es una moxa. Moxa sin humo se llama. Es un cigarro que se prende. Esto que yo ahora lo toco porque está apagado, es una brasa que se acerca, haces la estimulación calórica, la alejás, acercás, alejás, acercás, jamás tocas, jamás se quema al paciente. Esa es una manera de hacer estimulación calórica. Y que tiene un olor terrible y que pareces que saliste de algún lugar donde estuviste drogado después que te lo pones. Tal cual, te fumaste la moxa. Te ¡Qué fumaste olor! la moxa. Sí, qué olor, por Dios. Es extraordinario. Te fumaste la moxa. ¿Qué te fumaste? Una moxa. No Una es lo que... moxa. Ya tienen una excusa. Mira, ya tenemos una excusa. No es lo que parece. Es medicina china. Para eso, por supuesto, para la utilización y elección, hay varios cuadros de puntos. O sea, esos más de 1000 puntos de medicina china que pueden ser estimulados con aguja, con dígito-presión o con calor, también a veces se puede utilizar en la actualidad, en aquellas épocas no existía el láser. Se dividen en grupos, puntos que están sobre los meridianos, puntos que están fuera de los meridianos. Esos puntos que están fuera de los meridianos, por ejemplo, pueden conformar lo que se llaman microsistemas. Por ejemplo, la auriculoterapia. La oreja es un microsistema. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que los puntos que están ubicados en la oreja representan a la totalidad del cuerpo humano. Y entonces ahí no le vas a clavar una aguja, ahí le vas a poner una semillita con un autoadhesivo que estimula el punto. Porque lo que necesitas en los microsistemas, el mecanismo de acción, esto es algo estudiado en la década del 80-90, el mecanismo de acción de los microsistemas, por ejemplo, la auriculoterapia, es una verdadera reflexoterapia. Por eso, con el doctor Alonso, en su momento fundamos la Asociación Argentina de Quiropraxia, Osteopatía como terapias manuales y reflexoterapias, para poder meter la medicina tradicional china también dentro de las reflexoterapias, igual que la reflexología plantar, pero la reflexología podal, donde todo el cuerpo está representado en la planta del pie, en la oreja, lo mismo. Y el mecanismo de acción está estudiado.
es lo que se conoce como reflejo cuti-visceral. Hago un estímulo en la piel, ese estímulo es enviado a la formación reticular del sistema nervioso central, que envía y distribuye las conexiones que necesita y termina finalmente produciendo un efecto regulador en el órgano o en la zona del cuerpo que lo requiera. La verdad que la auriculoterapia incluso llegó a independizarse de la medicina tradicional china y de hecho se dan cursos de auriculoterapia exclusivamente porque tiene un efecto, la verdad, tiene un efecto excelente. Tiene las 3 B largas, bueno, bonito y barato, digamos, y es altamente efectivo. También la medicina tradicional china incluye la fitoterapia o la fitomedicina. A Jorge no le gusta la palabra fitoterapia, él prefiere la palabra fitomedicina, ¿no es cierto? Donde también se utilizan plantas que no son solamente plantas oriundas de China, es una manera de utilizar las plantas que, digamos, en Occidente las plantas se eligen de acuerdo a su principio activo y entonces de ahí proviene su función. En medicina tradicional china, las plantas se eligen desde lo energético y para eso se las clasifica de otra manera. Pero obviamente tienen el mismo efecto. A ver, el tilo, por decirlo de alguna manera, elegido desde la medicina occidental es ansiolítico, tranquilizante. El tilo elegido desde la medicina tradicional china tiene la misma función. No es que tiene otra función, tiene la misma función. Simplemente llegan a elegirlo a través de otra vía, simplemente. También utilizan los oligoelementos. Cuando hiciste los avisos parroquiales hablaste de la medicina ortomolecular, interesantísimo, porque en medicina tradicional china se utilizan también en la actualidad. En aquellas épocas no, porque no los conocían, los oligoelementos, ¿sí? Y esto esto que acá abajo dice Wai Chi, ¿sabes qué es? Es algo que es indemostrable a través de la ciencia. Solo puede, digamos, demostrarse empíricamente. Es este concepto básico de la medicina tradicional china, que es: donde va mi atención, va mi energía. Entonces, Wai Chi es la intención terapéutica que el terapeuta pone en el tratamiento. Eso hace que un poquito del chi del terapeuta actúe sobre el paciente. Imaginémonos de esta manera. Imagínate que la energía, el chi del terapeuta, le toca el hombro al chi, a la energía del paciente, le dice: oiga, funcione bien, haga lo que tiene que hacer. Sería una cosa así, digamos. Y se puede transmitir voluntariamente o simplemente, si vos sos un buen terapeuta, por el solo hecho de tener la intención de que lo que estás haciendo sea para bien del paciente, ya es Wai Chi. Donde va mi atención, va mi energía. Y ese es el concepto de la palabra griega terapeuta. Terapeuein. Persona que cuida de otro y de sí mismo. Y esto, volviendo a lo que Silvia decía de que en todas las culturas había estas sabidurías, hubo un rabí, un rabí hasídico. Los hasidim son algo así como los místicos del judaísmo, que se llamaba Rabí Nachman.
Rabbi Nachman escribió, él no escribió un libro, sus discípulos escribieron un librito muy chiquito, muy pequeño, con frases de él, y uno podrá, acá esta es la parte donde todo el mundo pregunta, ¿qué tiene esto que ver con la medicina china? Fíjate, acabamos de hablar de la intención terapéutica, ¿no? Donde va mi atención, va mi energía. Mirá lo que decía Rabbi Nachman a sus discípulos, hablando desde lo filosófico. Allí donde están tus pensamientos, estás vos. Asegúrate de que tus pensamientos estén donde vos quieras estar. Lo decía con otra finalidad, lo decía con una finalidad filosófica, pero estaba hablando de lo mismo. Y esto, además, tiene una implicancia en la patología, en una patología que está descrita ya en el Nei Ching y tiene que ver con lo que hoy en día hace nuestro sistema sociocultural. Y cuando digo nuestro sistema sociocultural no me refiero a Argentina nomás, humano, que es promover la distracción. La distracción no entendida como entretenimiento, solamente, sino como distraer, traccionar en diferentes direcciones. El bombardeo de estímulos, el bombardeo de publicidades. Usted no puede dejar de tener, usted no puede dejar de comprar, usted no puede dejar de viajar, usted no puede dejar de saber. Eso está descrito en el Nei Ching. ¿Sabés cómo lo llaman? Patología por multiplicidad de deseos. ¿Qué tal? ¿Qué me contás? ¿Cómo no te vas a enamorar de esta mirada? ¿No es cierto? Bueno, esto, como después siempre los PowerPoint yo después se los paso siempre a Silvia y Silvia se los hace llegar. Esto es es un resumen Leroux. Obviamente esto es una antigüedad del resumen Leroux, yo creo que nadie sabe de lo que estoy hablando. Cuando yo era estudiante en el secundario, había una editorial, Leroux, que había hecho unos resúmenes para los que éramos unos vagos, que no nos gustaba estudiar. Toda la materia estaba resumida en un cuadernito, ¿no es cierto? Eran geniales, porque si estudiabas por el resumen Leroux, te sacabas un 10. Ahora, si en el colegio te agarraban estudiando con el resumen Leroux, te ponían amonestaciones. Bueno, este dibujito es un resumen Leroux de la teoría de los 5 elementos, donde están clasificados en 5 grupos todos los órganos, y por supuesto que acá no está detallado, pero están también divididos en 5 grupos las emociones, lo consciente y lo inconsciente, el Jing, los Ba-Feng, los 8 vientos, todos nuestros sistemas corporales, nuestras glándulas, todo está distribuido en estos 5 grupos. Y las flechitas que se ven acá es el modo en que se interrelacionan para mantener el equilibrio, y con esto también hacemos los diagnósticos cuando se pierde el equilibrio y entonces alguno de estos órganos entra en vacío o plenitud y altera el equilibrio de todo el resto. Por lo tanto, podríamos decir que la medicina tradicional china es una medicina unicista, es decir, de mirada integral, integrativa, psicosomática, energética y espiritual. Y este cuadrito obviamente no tiene sentido que lo desarrolle acá porque no tiene sentido, tendríamos que haber desarrollado todo lo anterior, es los diferentes tipos de abordaje terapéutico. Se pueden sintetizar en preventivo, es decir, la persona está sana. La medicina tradicional china, igual que la medicina occidental, ¿puede ayudar a que la persona se mantenga saludable? Sí, puede ayudar. Y cuando decimos saludable, no es no tener ninguna enfermedad, sino transitar saludablemente alguna enfermedad crónica, porque a lo mejor tengo diabetes. Para la medicina tradicional china, la persona que tiene diabetes, para la medicina tradicional china no existe el decirle a una persona sos diabético, sino
tenés diabetes. No sos esto, tenés esto, en todo caso, que puede ser crónico. ¿Podemos transitar saludablemente una patología crónica? Sí. Eso, aquí estaríamos entrando en lo de la psiconeurobiología de la vez pasada, ¿no es cierto? Donde el concepto sería que esa enfermedad crónica no interfiera con mi vida cotidiana. La tengo, ok, la tengo, pero tanto la medicina occidental como la medicina oriental pueden ayudar a transitarlo. Eso sería lo preventivo. Por un lado, si es posible evitar que la persona se enferme, mejor. Pero si ya tiene una enfermedad crónica, mantenerla a raya. Después, el abordaje sintomático es básicamente lo que habitualmente lleva a la gente a la consulta, por lo menos a los que van por primera vez a la consulta para medicina tradicional china, generalmente van por dolor. Me duele aquí, me duele allá y ya me tomé todo. Me tomé el tramadol, el ketorolac, me tomé todo y me sigue doliendo. ¿Qué hago? Bueno, seguís haciendo todo el tratamiento. Ese es nuestro enfoque, ¿eh? No todo el mundo tiene el mismo enfoque, pero por lo menos ese es el nuestro, la mirada integrativa. Nosotros no somos fanáticos de ningún club, ni del club de la medicina occidental, ni del club de la medicina oriental. Jamás, por lo menos los que estamos formados con esta misma formación, jamás le vamos a decir a un paciente, no tomes más los remedios que te dio el médico, no hagas más ese tratamiento, jamás le vamos a decir eso. En todo caso, le podremos sugerir por qué no haces una consulta con otro médico, por qué no haces una consulta con otro especialista. No, nosotros lo que vamos a decir, además de lo que ya estás haciendo, podemos brindarte, tenemos para ofrecerte esta terapéutica. Eso sería tanto sintomático como etiológico, ir a la causa dentro de lo posible. Y para eso tenemos todo este conjunto de herramientas que es imposible desarrollar, porque te imaginas que necesitas un curso entero para poder desarrollarlo completamente. ¿Sí? Con esto, de alguna manera, vos fijate que son 9:20 prácticamente, y vos fíjate que hicimos, a ver, a mí me hubiera encantado, Silvia que me conoce y sabe que yo me voy, me hubiera encantado desarrollar cada uno de los ítems, pero si nos ponemos con eso, y amanecemos con esto, amanecemos, nos traemos la cena y después desayunamos todos juntos. Entonces, bueno, esto es un paneo muy sintético, sumamente sintético, de lo que la medicina tradicional china es y tiene para ofrecer. ¿Sí? Permítanme simplemente a modo de muestra, yo les mostré lo que era una moxa, ¿no es cierto? Permítanme mostrarles lo que es una aguja de acupuntura. Las agujitas vienen esterilizadas, en una cajita, en un blister, ¿sí? Vienen cerradas, estériles. Esto empezó a usarse así, de esta manera, con el advenimiento del VIH. Antes no, antes venían libres, o sea, sin esterilizar. Entonces vos, delante del paciente, yo acá tengo una abierta ya para mostrar. Vos abrís el blister y ahí tenés un coso de plástico al que nosotros llamamos aplicador, porque lo usamos para aplicar la aguja, y tiene otro coso blanco que lo que hace es evitar que la aguja se caiga cuando yo lo sostengo. Después se saca el coso blanco, se pone el aplicador sobre la piel y ¡ping!, le pegas a la aguja. Retirás y la agujita queda clavada. Yo ahora no lo voy a hacer, no tendría ningún sentido, además no tengo ganas de pincharme. Y para auriculoterapia vienen en unas cajitas chiquitas las semillas de auriculoterapia, que vienen así, en un blister chiquito. Eso negrito que ves es la semilla, y acá tiene un autoadhesivo. Acá tiene un autoadhesivo.
Entonces vos sacás el autoadhesivo, lo sacas y lo pones en el punto que corresponda de la orejita, ¿no es cierto? Eso para hacer auriculoterapia. Después podés indicar, bueno, qué sé yo, alguna planta medicinal utilizada con todas las variantes que hay, tinturas madre, comprimidos, o sea, infusiones, queda a criterio de cada uno. Se puede combinar con la medicina ortomolecular, por supuesto, ¿no es cierto? Y de hecho, por ejemplo, los que ejercen la terapia neural, la inyección con procaína en ciertos puntos, combinan también algunos puntos de acupuntura donde inyectan procaína y después ponen la agujita, ¿sí? O sea, podés combinar la medicina tradicional china con cualquier tipo de medicina y enfoque terapéutico. Y me callo, porque si no, voy a seguir hablando hasta mañana. Así que... Está bien, está bien. Bueno, esto nos queda, de aquí nos queda que desglosemos después una conferencia para el año que viene, armar una o dos, como hicimos este año que hicimos 4 o 5, armar Vale. una o dos con respecto a esta que es sumamente interesante. Bueno, algunas preguntas son, Miriam dice, buenas noches, doctor, espero no escribirlo mal. La energía Yi sería entonces lo que llaman la energía vital y no renovable. A ver, espera, la energía... Sí, el Jin, el Jin. Sí. Eso, el Jin, claro. Sí. Jin Es la energía vital y no renovable. Correcto, correcto. Después, esa pregunta, ¿Jin se escribe así o Jin con G? Es J, esto es fonética, te imaginas que no está escrito en Chile. J-I-N-G, Jing. Jing. Pero está bien, es lo mismo, fonética, se entiende. Sí. Es fonética. Después pregunta también, Wei, ¿sería el epitelio y microbiota? Entonces, acompañante, ¿podría ser eso? Podría ser eso, sería parte, o sea, el epitelio y la microbiota serían parte del Wei Qi. Parte. Sería parte, no es que sea el epitelio, no es solamente eso. Exacto, no es solo eso, pero sí es eso. O sea, eso es. Además es otra cosa. Además de. Exacto. Después, tengo muchos colegas que están muy interesados en tener una consulta directamente contigo, Marcelo. Entonces, pero es que yo no atiendo, pero bueno, puedo recomendar. Recomendar algún contacto o algo para tener una si relación. te parece bien, Puede ser. Si te parece bien, Silvia, después yo te paso 2 o 3 contactos muy serios para atenderse con medicina tradicional china. Bueno, perfecto. Marta dice, ¿se puede relacionar la medicina tradicional china con la homeopatía unicista? Sí, se puede relacionar, sí, porque perfectamente. Vos en un momento cuando hablaste de la parte integrativa, universal y todo eso, es mucho lo que hace también la parte de homeopatía unicista, ¿no? Por eso, a propósito, usé la palabra unicista, sí, sí. Miriam dice, maravillosa exposición, doctor, gracias. Vuelva pronto, un placer escucharlo, gracias. Muchas gracias, muy he tratado, dice Marta, con acupuntura y osteopatía, doy testimonio de sus beneficios, muchísimas gracias, doctor Manetti, yo también, la verdad que para mí realmente fue extraordinario. Bueno, Marcelo, vos querías terminar temprano hoy. Todos están fascinados, fue sumamente claro. Y no hay preguntas, porque hubiéramos seguido escuchando, ¿no?
Acá salta una. Leandro dice, la acupuntura es más precisa que la digitopuntura. Buena pregunta, buena pregunta. O sea, la pregunta, si entiendo bien, sería si la aguja es más precisa que la Que el utilización del dedo, dedo. claro. Correcto, sí, correcto. Ah, bien, bien, correcto. Mira, no es que sea más precisa. Lo que te permite, lo que tiene, es mayor intensidad en el efecto terapéutico. O sea, lo que cambia es eso. No es tanto la precisión, sino al poner la agujita, como vos la agujita la ponés y la dejás puesta a un cierto, ponele, lo que dure una sesión, ponele 20 minutos, media horita. Vos no vas a estar con el dedo media hora dándole al punto. Exacto. Entonces, lo que cambia es la intensidad del efecto terapéutico, pero no es que sea diferente en cuanto a la precisión. Sí, sí, yo porque escribí rápida la pregunta, pero lo que No, está quise bien. decir es como que acertás mejor el canal energético con la aguja, digamos. La verdad es que no, en ese sentido quédate tranquilo porque si vos sabés dónde está el punto, digamos, la aguja lo que tiene, sí, obviamente, el dedo tiene un diámetro que la aguja no tiene, desde ya, obviamente. Desde ese punto de vista, por ahí entendí. Desde ese punto de vista, sí, claro, la aguja va justo al punto, digamos. Mientras que el dedo, sí, también trabaja el punto, pero abarca toda la región, ¿no es cierto? Bien, gracias. No, por Después, favor. no, por favor, a vos. Después otra cosa que me llama la atención es que a veces ellos, cuando vos ves las películas, ellos a veces usan muy pocas agujas y nosotros acá usamos más y ellos usan como agujas más largas. Bueno, ¿Puede ser que tengan otro sí, sistema? sí, hay varios sistemas distintos. Nosotros adherimos al sistema de usar la menor cantidad de agujas posible. En ese sentido, viste que, bueno, yo fui emergentólogo en una época y uno de los conceptos era que tratemos de usar la menor cantidad posible de medicamentos para ser lo más precisos posibles en la terapéutica, ¿no es cierto? Sí. Con el concepto de las agujas lo mismo. Ahora, hay escuelas que no, que te dejan como un alfiletero lleno de agujas, ¿no es cierto? Y también hay una técnica que es lo que vos mencionaste, la aguja larga. Se llama así, técnica de aguja larga, pero es una técnica que a criterio de ciertas escuelas nuestras, a las que yo adhiero, es una, es una metodología un poco agresiva, la aguja larga, porque hace punciones muy profundas y es más dolorosa, la aguja es más gruesa, y no, la verdad es que no es necesaria, porque el efecto terapéutico con una punción usando pocas agujas, bien elegidos los puntos, no necesitas la aguja larga. Ajá. ¿Es verdad? ¿Vos tenés idea de esto? ¿Es verdad que se les enseña a los niños desde muy pequeños ya a utilizar las agujas? En algunas partes sí, en algunas partes no. Es muy variable. Eso más bien era una cuestión familiar. La familia del médico acupuntor, la familia. Entonces, ahí sí, ya desde chiquitos arrancaban, qué sé yo. A ver, mis hijos, desde chiquitos sabían que, no con aguja, pero sabían que, por ejemplo, si el perrito o el gatito se ponía muy nervioso, acá en el medio, en la mochera, hay un punto tranquilizador. Y más de una vez lo veías a alguno de mis hijos con el gatito y le estaba haciendo digitopuntura para que se tranquilizara. Está perfecto. O sea, está perfecto, perfecto. Patricia dice, excelente escucharlo, muy claro. Otra charla pide, claro, de este estilo. Mil gracias. Gracias, Patricia. Raúl dice, muchas gracias.
doctor, por abrirnos a otras alternativas terapéuticas. El sistema Gracias. de salud occidental está muy influido por un empastillamiento a full. Y sí, y si vemos Sí. todo lo que están vendiendo por la televisión, más. Uf, uf. Y si vemos lo que encima, bueno, me está pasando con la gente que se acerca al mostrador, y también nos ha pasado con ejemplos familiares, la desconsideración y el maltrato por la parte del médico Sí. que está teniendo hoy en Sí. día hacia el paciente. Es real, es real. Es, Sí. es realmente, sí, uno sale y sale enojado del médico, en vez Sí. de salir por lo menos relajado o saber que fue atendido, ¿no? Con respeto, con Tal cual. empatía, no sé cómo decirlo, pero Sí, bueno, sí, más o menos, ¿no? tal cual. De la misma Sí. manera. Marta dice, es una tortura china, la aguja larga. Hay que estar Sí. inmóvil a tal punto que al respirar, con el movimiento del diafragma, se ven las estrellas, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué, Marta? Yo tengo entendido de que a veces cuando estás, se usa mucho, estuve leyendo, te das cuenta que me gusta mucho el tema, estuve leyendo que se usa mucho cuando, por ejemplo, hay algo que es una emergencia, y entonces para poder salvar o para poder, se le toca con una de esas agujas capaz que al paciente, y lo pueden salvar de que pase a mayores la enfermedad. Después le continúan el tratamiento, pero se nota que lo usan para emergencias. ¿Puedo contar algo? Sí, dale, fantástico. Bueno, yo tuve esa experiencia porque viajaba a España en diciembre del 18 y el mes anterior, en noviembre, me quedé horriblemente mal con las rodillas, no sabía qué tenía. Bueno, mi familia, para poder no malograrme el viaje, me averiguaron cosas, y mi nuera se había atendido con esta china, ella es china, la que hace esta acupuntura. Me salvó porque pude hacer el viaje fantástico, volví y seguí muy bien, muy bien. Pero era terrible, porque aparte tuve que ir como 3 veces por semana para hacerlo más acelerado, porque Claro. estábamos con poco tiempo para ver un resultado. Bueno, la verdad valió la pena, a pesar de lo era una tortura china realmente. Y es así como lo cuento, porque había que quedarse bien inmóvil en la camilla, porque si apenas me movía un poquitito cualquier parte del cuerpo, la aguja, al estar larga, pero no por supuesto que profunda, pero sobresalía, el movimiento pendular de la aguja, si uno se mueve, es lo que hacía Dolorosísimo. doler. Claro, porque era como que estaba en el lugar justo, pero ese lugar justo, si yo me movía penitas algo, era terrible. Pero bueno, por eso digo que doy fe de que a pesar de eso, fue la única vez que hice acupuntura con las agujas largas. Yo me he hecho acupuntura con agujas cortas. Y yo me atiendo con el licenciado, que seguramente Marcelo Manetti lo conoce, Nelson Higa, el osteópata. Sí, Porque sí, es maestro de maestros también. Bueno, así claro. que, bueno, nada, quería Un compartir capo, esto, sí. pero me encantaría que me atendiera Manetti, lástima que no atiende. No, Que pero por favor, páseme la persona con la que se atiende usted. Hay varias personas, Marta, que han pedido, entonces, bueno, así como voy a mandarles, como siempre, como pide el doctor, a aquellos que estuvieron presentes, les mandamos el Power. Va a estar también subido, porque esto está grabado, en cuanto la gente de edición lo pueda preparar, y también va a estar todos los datos, los vamos a repartir para todos, para aquellos que lo solicitaron y para otros que también pueden quizás anotarlo y les puedan servir para otro momento. Así que bueno, los vamos a dar a todos. Les mando un beso, un abrazo.
Acá están todos agradeciendo siempre, como te digo, que es un placer realmente escucharte. Acá María Fernanda, Miriam, Adriana, bueno, Gracias, todos gracias. coinciden en lo mismo. Nos Gracias, vemos gracias. entonces el 30 de noviembre, es nuestra cita, la última del año, con el doctor Manetti, en donde tenemos un temón de esos. Hermoso también, hermoso, hermoso, pero bueno, va a ser una sorpresa. Yo ya sé lo que es, pero bueno, para ustedes va a ser una sorpresa enorme. Un beso grandote, gracias por todo. Gracias, Doc, gracias. Chicos, gracias a todos, gracias por estar, gracias por, como siempre, un abrazo así gigante, lleno de mi amor y de mi afecto por acompañarnos y por estar siempre apoyando todo lo que hacemos. Un cariño a todos. Gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos ustedes y un placer. El agradecido soy yo. Gracias. Gracias.